Muchos de nosotros conocemos el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hizo milagros, hizo prodigios, dejó grandes sermones, dejó grandes enseñanzas, nos dejó un ejemplo a seguir, dejó grandes milagros, señales, increíble el ministerio del Señor. Pero recordemos algo, amados. El ministerio del Señor Jesucristo se resumió en 3 años. En 3 años. Pero no fue que el Señor vivió 3 años, no. El Señor Jesucristo vivió 33 años y los otros 30 años. Lo que se resume de la vida de Jesús en los 30 años, antes de sus 3 años de milagros y de todo lo que hizo por nosotros, hermanos, se habla poco de Jesús. Su nacimiento, que fue glorioso, todo lo que significó su nacimiento, a cargo de José y María para poder nacer Jesús. Luego se habla de algo cuando tiene 12 años, que se va al templo y se les pierde a José y María y estaba con los sabios del templo hablando de las cosas de Dios. Se pronuncia que Jesús era carpintero, pero más de allí es simple especulación. En esos 30 años no vemos registrado un milagro de Jesús. En esos 30 años no vemos nada extraordinario. Jesucristo en los 30 años simplemente fue un carpintero. Fue alguien que se dedicó, incluso cuando estuvo en Nazaret le dijeron: hey, ¿este no es el hijo del carpintero? No hay nada extraordinario, tal vez, de lo común en la vida de Jesús en esos 30 años. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hubo algo que marcó y a su vez inició el ministerio del Señor, y fue en el momento cuando fue bautizado. Se presenta ante Juan el Bautista, aquel que le decían el último profeta, o tal vez el Elías del momento. Se presentó en el río Jordán con Elías. Elías le dice: yo no soy digno de desatar siquiera tus sandalias, tienes que bautizarme tú a mí. Y el Señor le dijo: tienes que hacerlo. Fue bautizado, y después de ser bautizado, Jesús ascendió. Y en ese momento ocurrió lo extraordinario. Ocurrió algo grande, algo maravilloso, algo poderoso. Dice la palabra de Dios que una paloma descendió sobre los cielos y que se escuchó en los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y allí comenzó la vida y ministerio maravillosa que tú y yo conocemos de Jesús. Comenzaron los milagros, los prodigios, las sanaciones, los sermones increíbles del Señor, el sermón del monte, la transfiguración. Cosas maravillosas pasaron en el ministerio de Jesús. Sordos eran sanados, ciegos recobraban la vista, e incluso Lázaro, que estaba muerto, fue resucitado, y cosas maravillosas. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En ser bautizado, pero ser bautizado por el Espíritu Santo. Ascendió a los cielos y descendió una paloma que representaba el Espíritu Santo. Y se escuchó la voz del cielo: este es mi Hijo amado. Hermanos, tú puedes vivir una vida vacía y vivirás una vida común. Podrás vivir toda la vida como una vida vacía y podrás vivir tranquilamente, pero tu vida será común y corriente. Pero puedes vivir una vida llena del Espíritu Santo y tu vida será extraordinaria. Tu vida será una vida que marque no solamente tu vida, tu familia, sino a otras generaciones. Y la diferencia no es en ti, la diferencia está en el Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 10 versículo 38, Hechos 10:38 dice: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La diferencia del poder de Jesús registrado en la palabra está gracias al Espíritu Santo. Hermanos amados, reflexiona: ¿estás lleno de Él o estás vacío de Él? Necesitamos al Espíritu Santo. Pero quiero decirte algo: necesitamos hacer una diferenciación en nuestra vida. ¿Qué puede pasar en nuestra vida cuando tenemos al Señor? ¿Y qué puede pasar en nuestra vida cuando no tenemos al Señor? Déjame decirte algo: Dios a ti y a mí nos capacitó con habilidades, con dones, talentos y muchas cosas más. Y pare de contar tantas cosas que tú y yo humanamente podemos llegar a hacer.
Tú y yo humanamente podemos llegar a ser excelentes. Excelentes en muchas áreas. Y yo quiero narrar en cuántas áreas podemos llegar a ser excelentes con nuestras propias fuerzas. Ahí aparecen. Tú y yo podemos llegar a ser excelentes en la comunicación. Tú y yo con nuestras fuerzas, nuestra dedicación, podemos llegar a ser la persona más creativa del mundo, si es posible. Tú y yo podemos llegar a ser grandes líderes, no solamente para nuestra vida, sino de mucha gente, incluso líderes mundiales. Si quieres, lo puedes llegar a ser. Tú puedes tener mucha inteligencia emocional, tratar de cuidar tus emociones lo más posible, y lo puedes llegar a hacer. Con preparación lo puedes llegar a hacer. Puedes llegar a ser disciplinado. Puedes llegar a tener un pensamiento crítico, quiere decir un pensamiento donde tú expresas tu opinión propia y no te dejas manipular por los demás. Tú puedes tener empatía, conocer que las demás personas necesitan algo y tener mucha empatía. Puedes tener la capacidad de resolución de problemas, de solucionar problemas fácilmente. Puedes estar en constante aprendizaje, un aprendizaje continuo. Puedes avanzar y ser excelente en esas áreas. Puedes trabajar en equipo, entre otras muchas cosas más. Tú puedes llegar a ser excelente con tus propias fuerzas en muchas áreas. Pero hay algo que tú y yo no podemos hacer. Y doy algunas cosas que tú y yo no podemos hacer. Por más que nos esforcemos, no lo vamos a poder hacer jamás. Y son estas cosas. Jamás vamos a poder tener la capacidad de ganarnos la salvación. Jamás vamos a poder tener esa verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú y yo jamás vamos a poder tener la victoria sobre el pecado. Jamás vamos a poder obtener el verdadero amor, porque el verdadero amor es Cristo, es el Padre. Jamás tú y yo vamos a poder obtener con nuestras fuerzas, capacidades, dones, talentos, habilidades. Jamás podemos llegar a tener vida eterna. Tú y yo jamás vamos a poder encontrar el verdadero propósito de la vida sin Dios. Jamás vamos a poder tener fortaleza en la debilidad, porque solamente Cristo nos fortalece cuando nuestras fuerzas se agotan. Jamás tú y yo vamos a poder tener sabiduría divina, sabiduría que sobrepasa todo. Jamás vamos a poder nosotros mismos transformar nuestros corazones, y mucho menos andar siempre en la dirección correcta de la vida, porque para esto tú y yo necesitamos urgentemente a Dios. Amén. Y créeme que ese tipo de cosas son cosas que el Señor nos promete en la palabra de Dios, y solamente tú y yo la podemos obtener con un paso de fe, creyendo de que Dios nos puede dotar de todo ese tipo de cosas. Pero el Señor no solamente se detiene aquí, el Señor quiere mucho más para ti. ¿Tú lo crees? El Señor quiere mucho más. El Señor quiere dotarte de virtudes, dones y talentos que están resumidas en su palabra de la siguiente manera. Dios, amado hermano, te puede dar estas cosas que se las dio a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo la oportunidad de recibir el poder del Espíritu Santo, y tú también lo puedes hacer. La iglesia tuvo la capacidad, por medio del poder de Dios, de sanar enfermos, de echar fuera demonios, de resucitar muertos. El ministerio del pastor, que ya está en la presencia del señor T.L. Osborne, en todo su ministerio 50 personas del sepulcro volvieron a la vida. Todo, no por él, por el poder de Dios. De profetizar y recibir revelación divina, de sobrevivir a ataques mortales. Acá ustedes, entre ustedes mismos, hay testimonios de que estaban al borde de la muerte y el Señor les rescató por el poder de Dios. De escuchar la voz del Espíritu Santo, de atraer un crecimiento numérico en masas por medio del poder de Dios, de hacer señales y prodigios y de ser guiados sobrenaturalmente por el poder de Dios. Hermanos, todo esto nos los da el Espíritu Santo si somos llenos con su poder. Te pregunto, ¿estamos llenos o vacíos de Él? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Miren, una persona vacía del Espíritu Santo, una persona que se encuentre vacía del Espíritu Santo, es aquella que sin renovación interna se guía por sus propios deseos.
y se aleja de la influencia de Dios. Aunque puede conocer la verdad, su corazón permanece sin transformarse, evidenciando una autosuficiencia que impide la acción liberadora del Espíritu y muestra la necesidad de responder al llamado divino para experimentar una verdadera transformación interior. Esa es una persona vacía. Pero una persona llena con el poder del Espíritu Santo es una persona que es aquella que la siguiente, hija, por favor. Es aquella en la que se experimenta una constante transformación interior, marcada por la libertad, el amor, el compromiso con el bien. Se vive en una relación consciente y activa con Dios, respondiendo a un llamado, eligiendo el camino correcto, creciendo en virtud y sirviendo a los demás, y lo que manifiesta el fruto del Espíritu y una profunda comunión con lo divino. Esta es una persona llena con el poder de Dios. Pero, hermanos amados, ¿dónde encontramos en la Biblia a alguien lleno del Espíritu Santo? En el libro de Hechos, capítulo 7, de los versos 58 al 60, encontramos a alguien lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice: le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta historia es la parte final de una vida extraordinaria de un joven lleno del Espíritu Santo. Esteban, el primer mártir cristiano, la primera persona que murió por la causa de Cristo, fue ese joven llamado Esteban. Pero ¿cómo murió Esteban? Hermano, le estaban cayendo a pedradas, lo estaban asesinando. ¿Y qué dijo Esteban en medio del asesinato? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego dijo palabras de la cruz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esteban estaba muriendo, recibiendo pedradas en su cuerpo, en su cabeza, en todo su cuerpo, en todo su ser. Lo estaban matando literalmente, y él veía al Señor: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y también, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Alguien lleno del Espíritu Santo, aunque esté recibiendo piedras, piensa en el Señor. Alguien lleno del Espíritu Santo, cuando recibe ofensas, cuando recibe problemas, cuando recibe tormentas, cuando recibe luchas, sigue pensando en el Señor. Porque estas palabras fueron las palabras del Señor cuando estaba en la cruz del Calvario, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús muriendo en la cruz, hablando con Dios y perdonando a las personas que le asesinaban. Esteban, la primera persona por morir por la causa de Cristo, estaba muriendo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Es que alguien lleno del poder de Dios siempre va a pensar en Dios y va a actuar como Dios quiere. Por eso te pregunto: ¿estás lleno o vacío? ¿Cómo reaccionas ante las circunstancias difíciles? ¿Cómo reaccionas cuando tu esposo viene cruzado de la calle y se le revolvieron los apellidos al chimuelo? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te ofenden? ¿Cómo reaccionas cuando te traicionan? ¿Cómo reaccionas? ¿Igual o peor? El Señor quiere que seas lleno de su espíritu para que reacciones conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, tú y yo podemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Dígale al que está a su lado: tú y yo podemos ser llenos. Dígale: tú y yo podemos ser llenos. La palabra del Señor dice en Hechos 4:31, dice: cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hechos 19:6 dice: y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Hermanos,
tú y yo hoy podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero surge la siguiente pregunta. Ahí está en pantalla. Puedes pasarla, hija. ¿Cómo recibir la llenura del Espíritu Santo? Antes de responder esta pregunta, tenemos que resolver el asunto de nuestro corazón. Quiero explicarme de mejor manera. Espero yo no hacer un desastre aquí el día de hoy. Cualquier cosa me ayuda. Ok. Nosotros todos somos hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón el día de hoy? Levanten su mano. Ok, si no hay alguno, oramos por él más tarde con aceite caliente hirviendo. Miren, ¿cómo ven este vaso? ¿Qué tiene adentro el vaso? Está sucio, ¿no? Tiene suciedad. Cuando tú y yo recibimos al Señor Jesucristo, antes de recibirlo, nuestro corazón estaba así, lleno de sucio, lleno de pecados, de malas decisiones, de cosas que tu conciencia no te dejaban ni estar tranquilo. Pero la palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino, y cuando lo recibiste como su único Señor y Salvador, ¿qué hizo el Señor por ti? El Señor quitó todos tus pecados. Amén. No hay pecados ahora que te condenan. Él los quitó, todos. No dejó ni uno solo. El Señor derramó su sangre para perdonar todos y cada uno de tus pecados. Pero pastor, el Señor perdonó mis pecados, pero ¿por qué yo sigo peleando como perros y gatos con mi esposo? Pastor, pero ¿por qué yo sigo haciendo cosas mal cuando yo sé que Cristo me ha perdonado? ¿Por qué yo sigo así? Porque te falta ser lleno del Espíritu Santo. Porque te falta que este corazón que ahora está vacío de pecado sea lleno con el poder de Dios. Amén. Entonces, cuando nuestro corazón se llena con el poder de Dios, viene el Espíritu Santo, así como la iglesia primitiva, y el Señor llena el corazón. Lo va llenando. Después vamos a ver cómo lo llena, ¿no? Lo llena. Y ahí está. El corazón vacío por el pecado ahora está lleno ¿con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Cuando tu corazón está lleno del poder de Dios, vas a reaccionar como Esteban y como Jesús en circunstancias difíciles. Pero cuando no está lleno del poder de Dios, cualquier tormenta que venga a tu vida, si está vacío, vas a reaccionar como antes reaccionabas. ¿Por qué? Porque te falta algo. ¿Sí me entiende, iglesia? Te falta el poder del Espíritu Santo. Porque viene la primera tormenta. ¿Cuál fue el vaso que se cayó? El vacío. ¿Por qué? Porque falta el poder y la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendemos hasta acá? A partir de ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? ¿De qué manera podemos tú y yo ser llenos del Espíritu Santo para que el enemigo deje de hacer estragos en nuestra vida? ¿De qué manera podemos ser llenos? Muy bien. Aquí está la tarea para ustedes. Número 1, obedecer a Dios de corazón. Dice la palabra de Dios en Hechos 5:32. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? Los que obedecen. Hermanos, la obediencia a Dios, entienda algo, la obediencia a Dios nunca, jamás debe ser una obediencia interesada y por obligación. Jamás. La obediencia a Dios se da por amor. Amén.
Voy a ejemplificarlo mejor. Imagine por un momento que le acaba de llegar un mensaje a su WhatsApp y el mensaje dice: usted tiene una deuda de 100 millones de pesos. ¿Cómo se la ve? Ay, no, pastor, debo 1000 y no hay qué hacer. Imagínese deber 100 millones de pesos. Y no solamente eso, y mañana a esta hora tiene 24 horas para pagarla. ¿Cuánto puede pagar esa deuda mañana? Está como difícil, ¿no? Y mañana tienes 24 horas para pagarla, pero aparece alguien y dice: sé que tienes 24 horas para pagar. ¿Quieres que pague la deuda por ti? ¿Usted qué le respondería? Sí. Él paga la deuda y te dice: y no me debes nada. He pagado tu deuda. ¿Qué haría usted con esa gente? Yo lo abrazo mínimo por media hora y le caigo a besos también si quiere. ¿Por qué? Porque nuestro acto, ante un acto de amor tan grande, un acto de redención tan grande, nuestro siguiente acto es agradecimiento. Por eso a Dios no le puedes obedecer porque te interesa que Dios te resuelva X o Y o Z. No, a Dios le obedeces porque Él pagó la deuda más grande de tu corazón. Él pagó la deuda por tus pecados, y por ese sacrificio en la cruz tú y yo tenemos paz para con Dios. Tú y yo hoy tenemos acceso al Padre porque Jesucristo decidió pagar la deuda con su sacrificio en la cruz de cada uno de tus pecados. Y el acto siguiente que viene después de eso es: Señor, te obedezco por amor. Amén. ¿Cuántos van a obedecer al Señor? Dale un fuerte aplauso al Señor si crees que vas a obedecer al Señor. La palabra de Dios dice: respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Hermanos, analízate. Si estás dejando de obedecer al Señor, es porque probablemente te estás alejando del Señor y necesitas volver al Señor y amarle. Lo primero, para poder ser lleno del Espíritu Santo, necesitas obedecer a Dios de corazón. Lo segundo, protege y cuida lo que piensas. Protege y cuida lo que piensas. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, del 5 al 6, dice: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Protege lo que piensas. ¿Por qué? Hermano, porque lo que usted piensa, usted lo siente, y lo que usted siente, usted actúa. Ejemplo: si alguno de ustedes no ha almorzado todavía, yo le presento un plato de chiliajo amarillo con tortilla recién hecha a mano, calientita, lista, preparada. ¿Cómo les va yendo, no? Ay, pastor, gloria a Dios, está hablando el Señor, ¿verdad? Cuando usted tiene hambre, usted piensa: tengo hambre. ¿Y qué pasa con el estómago? Hambre. Se despierta un demonio interno que nos lleva por ahí, ¿verdad? Que quiere comerse el mundo entero. Y cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Busca qué comer. Entonces, si usted no cuida lo que piensa, usted va a sentir y va a actuar. Si usted está pensando en cosas que no son de Dios, usted va a actuar en conformidad a cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Si usted se la pasa todo el día viendo TikTok, viendo las noticias, viendo al Donald Trump, viendo a la presidenta de México, que los aranceles, que la guerra,
que aquello, que el otro, que la delincuencia, que las noticias, que todo aquello, que todo es malo, que la señora Carlota que saca gente de los alquileres. Si usted se la pasa viendo de eso, a Carlota que se llama, ¿no? ¿Verdad? Vean que yo también veo, pues, para que ustedes vean. Hay que pagar la renta a tiempo, ya saben, mucho cuidado. Si usted se la pasa en eso siempre, cuando venga a un momento donde tenga que tomar decisiones, usted va a actuar conforme a lo que tenga lleno de su mente. Pero si usted se levanta pensando en Dios, alabando a Dios, adorando a Dios, leyendo su palabra, si la Biblia es algo común en ti, si estás orando constantemente, si estás pensando en los planes de Dios para tu vida, cuando vengan los momentos que tienes que pensar, la palabra de Dios filtrará lo bueno y lo malo y actuarás mejor. Y por ende te irá mejor. Amén. Hermanos, para poder ser lleno del Espíritu Santo, 1, obedecer a Dios de corazón. 2, proteger y cuida lo que piensas. Y número 3, tener sed del Espíritu Santo. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Juan 7, 37 al 38 dice: pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz. Mire, alzó la voz: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Gloria a Dios. Ríos de agua viva. Pero hay algo que dice el Señor. El Señor dice que en medio de la fiesta, estaba en una fiesta, Jesús alzó la voz y dijo a voz populi lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, el Espíritu Santo es gratuito, pero solamente tienes que ir a Él. Tienes que tener sed de Él. Tienes que tener anhelo de Él. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: el Espíritu y la esposa dice: ven. El que oye diga: ven. El que tiene sed, venga. El que quiera, tome agua de vida gratuitamente. Si tienes sed de Dios, ve a buscar al Señor. Busca la presencia del Espíritu Santo. Anhela la presencia del Espíritu Santo. Debes tener sed del Espíritu Santo. Isaías 55:1. Isaías 55:1 dice: oh, todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Estás sediento del Señor? ¿Estás sediento del Señor? ¿Anhelas a Dios a diario? ¿O Dios es un pensamiento más? ¿O Dios es el botón de pánico? El botón de emergencia, el que aparece cuando hay emergencia. ¿Quién es tu Dios? ¿Tienes un Dios emergencia o tienes un Dios de vida que está contigo a diario? Necesitas tener sed de Dios. Y lo cuarto, para poder ser llenos del Espíritu Santo, habla el lenguaje de Dios. Mira el que está a su lado y dígale: hablemos el lenguaje de Dios. Hablemos el lenguaje de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo? Mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Efesios 5 del 18 al 20. Dice: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. ¿Qué dice? Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Es el anhelo de Dios, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Mire, hablando entre ustedes. Dígale que está a su lado: hablemos. Pero no hablemos, no chismiemos, ¿ok? Hablemos. Hablando entre ustedes. ¿Cómo vamos a hablar? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Hermano, el Señor quiere que hable su lenguaje, y el lenguaje del Señor se habla con los hermanos en la fe de Cristo. Amén. Mire a su alrededor. Miren, pura gente guapa, hermosa. Amén, ¿verdad? Ay, Jesús. La hermana Cristi como dos más. Pero aquí, hermanos, como dice la palabra del Señor, el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando tú y yo venimos acá a este lugar a levantar las manos, a cantar, a glorificar a Dios, a recibir la palabra de Dios, a disfrutar este tiempo, porque este es un tiempo que se lo dedicamos a Dios, hermanos. Usted no viene a este tiempo única y exclusivamente a escucharme a mí, y mucho menos por mí. Usted debe venir a este lugar para disfrutar la presencia de Dios, y allí hay llenura del Espíritu Santo. Allí hay bendición. Por eso, hermano, no cree ese cuento de camino. Ay, yo no necesito la iglesia, porque la iglesia, yo puedo tener a Dios en mi casa ya. Mentira. Porque la palabra de Dios dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos estamos aquí por Cristo? Levanten la mano. Amén. Entonces aquí está el Señor. Aplaudamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Aquí está el Señor, aquí está el Todopoderoso con nosotros. Por eso aquí hablamos el lenguaje de Dios, pero también tienes que hablarlo afuera. Hermano, déjame decirte algo. Vigila lo que hablas y sabrás lo que tienes. Amén o ayayay. A ver, ¿cuántas palabrotas se le salieron esta semana? Diga, ayayay, pastor. Amén, yay, por lo menos. Vigila lo que hablas y sabrás lo que tienes. Si en medio de las circunstancias le das gloria a Dios como Job, que lo perdió todo, familia, salud, todo. La esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Pobre muchacho. Gracias a Dios no apareció la suegra, porque imagínese el pobre Job. ¿Y sabe qué dijo Job? El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. La boca de Job siempre habló bondad del Señor. Siempre. Hermanos, hablemos el lenguaje de Dios. Y vamos a un ejemplo más claro, un ejemplo mucho más claro de cómo hablar nos llena del Espíritu Santo, cómo alabar nos llena del Espíritu Santo. Antes de leer lo siguiente, nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Pero antes de leer esto, tenemos que contextualizar lo que significa esto. Aquí está hablando Samuel, el sacerdote del Señor, pero le está hablando a Saúl, el elegido del Señor para dirigir a su pueblo, ¿verdad? ¿Quién habla? Samuel a Saúl. ¿Qué estaba haciendo Saúl cuando Samuel se encontró con él? Saúl estaba buscando burras de su papá. Su papá le mandó a buscar unas burras que se le habían perdido. Él andaba buscando burras, pero miren los planes de Dios. Él buscando burras, y Dios se le apareció y fue ungido para ser rey de toda una nación. Hermanos, no te quejes de lo que estás haciendo hoy. Dale gloria a Dios. Samuel estaba buscando burra y fue designado para dirigir la nación santa del Señor. Tranquilo, tranquila. Si hoy tal vez no te sientes cómodo con lo que haces, algún día va a aparecer el Señor y te va a sacar de ese lugar para un lugar mucho más grande, pero ese es otro sermón. Samuel estaba buscando burras, entonces el Señor le ungió y Samuel le dio a Saúl las siguientes directrices, y comienza la directriz. ¿Por qué le da dirección Samuel a Saúl? Porque Saúl con sus propias fuerzas no iba a poder dirigir el pueblo de Dios, la nación santa de Dios. Necesitaba al Espíritu Santo. Y miren lo que dice la palabra de Dios: de allí irás a la colina de Dios, donde está el destacamiento de los filisteos. Esto está interesante. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedido de liras, panderos, flautas y arpas. Dice, y ellos profetizando. Mire, el Señor le dice:
a Saúl: vete a la colina de Dios. ¿Quiénes están en la colina de Dios? Donde está el destacamento de los filisteos. Hay algo que no cuadra. Colina de Dios, donde están los filisteos. Los filisteos son enemigos de Dios. ¿Cómo? Sube a ese lugar y después sigue diciendo: sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Dios estaba en el campamento enemigo, y en el campamento enemigo Dios iba a ungir con el poder del Señor a Saúl. Es que Dios está en cualquier lugar, hermanos. Amén. Dios está en cualquier territorio. Dios se puede ungir en cualquier situación. Amén. Dios lo puede hacer porque Dios hace como Él quiere. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice la palabra de Dios en los siguientes versículos, versículos 6 y 7. Entonces el Espíritu del Señor descenderá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. El Señor bautizó, llenó a Saúl cuando otros cantaban, cuando otros profetizaban. Y dice la palabra del Señor: y profetizarás con ellos. Cuando Saúl comenzó a cantar, comenzó a alabar, comenzó a adorar, comenzó a profetizar, el Señor lo cambió en otro hombre. Y no solamente eso, versículo 7: y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Amén. El Señor lo llenó y le dijo: ahora sí, Saúl, a dirigir mi pueblo, porque estoy contigo. Hermanos, habla el lenguaje de Dios. Saúl iba subiendo a la colina y habían unos profetas que estaban cantando toda la noche sin parar, así como Jaimito y los muchachos ahorita. Y ellos estaban cantando: aleluya, gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Saúl dijo: bueno, me uno a la pachanga y me pongo a cantar. Y en medio del lenguaje de Dios, el Señor lo llenó y lo capacitó para ser rey de la nación santa de Dios. Y estábamos cantando hace un momento, y más de uno estaba así: toda la noche sin parar. Disfruta el tiempo de Dios en la casa de Dios. Amén. Porque allí el Señor te puede llenar. Amén. Hermanos amados, terminamos. El reflejo del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida será el amor. Miren, el Espíritu Santo nos puede capacitar de dones especiales. El Espíritu Santo nos puede llenar y nos puede dar el don de sanidades, el don de profecías, nos puede dar el don de fe y muchos otros dones más. El don de liderazgo, de la predicación, muchos dones nos puede dar el Señor. El Señor nos puede dar el don de lenguas. El Señor nos puede dar el don de la chiripiorca, que nos agarra la chiripiorca y comenzamos a hacer ciertas cosas, lo que sea. El Señor nos puede dar muchas cosas, pero lo más importante no son esas cosas. Lo más importante es el amor. Es el amor. Por eso es que a veces hay gente que habla en lenguas bastante, pero no porque tengan el don, tienen el don del chisme. Eso no es importante. Necesitamos el verdadero don de Dios, que es el amor. Romanos 5:5 dice: y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo, lo primero que reflejará en ti es amor. Amén. Dígale a que está a su lado: vamos a amarnos más en el amor de Cristo. Bueno, si es su esposo, aproveche de una vez, ¿verdad? Vamos a amarnos más, ¿verdad? Colosenses 3:14 dice: pero sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Primera de Corintios 13:13 dice la palabra de Dios: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, una vida llena del Espíritu Santo es una vida que refleja amor por siempre y para siempre.
Dios nos está diciendo aquí en la parte final de Primera de Corintios, donde habla de la preeminencia del amor, nos está diciendo: y ahora permanece en la fe. Me gusta la fe, dice Dios. Sí, me gusta la fe. El Señor dice: la esperanza me gusta. Sí, claro. Y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Dios prefiere el amor. Una vida llena del poder del Señor es una vida llena de amor. Hermanos amados, y Jesucristo, con el que empezamos este mensaje, nos regaló su amor. Nos regaló su amor a través de su sacrificio en la cruz. Y el día de hoy vamos a conmemorar su amor, que es lo más grande del mundo. Les invito a ponerse de pie.